Buenos días a todos. Vamos a dar paso a nuestra última sesión. Entonces, bueno, les agradezco a todos primero porque su asistencia y constancia. Creo que ha sido, si bien un grupo más pequeño que en otras ocasiones, más constante. Entonces, eso me alegra, ¿no? Me emociona de dar cursos un poquitito más avanzados. Bien, vamos a empezar la sesión de hoy. Voy a empezar con una pequeña presentación. Por ahí veo, como yo me imaginé, que la parte de factor de expansión no estaba tan clara. Mm. Oh, perdón. Y bueno, como nuestro análisis de modelo estadístico también va a incluir la NOVA, entonces ahí tal vez nos da chancecito de revisar algunas cosas de la NOVA, que también parece que hay un par de personas que pues ese 3 no me gusta porque es como no están definidos de si saben o no. Entonces, si bien no me preocupa nada, como que si fuera un 1 o un 2, pero sí siento que no. Lo de la media ponderada, vamos a ver si lo volvemos a revisar. Y bueno, parece que los grafiquitos de dispersión quedaron bastante claros. Entonces voy a empezar con la presentación. Puse día 4 y era día 5. Aquí sí le puse día 5, pero el nombre no. Bien. Entonces, primero, algunos de los otros gráficos que empezamos a ver con Infer. DevTools no tiene su... Y algunos de los que vamos a ver hoy tampoco tienen su hexagonito, los anduve buscando. Pero bueno, ahí encontré una imagencita. CAR lo vamos a usar hoy bastante para evaluar los puestos. Entonces, si ustedes ven, esto va creciendo, ¿no? En términos, vimos algunas cosas de TidyR, por ejemplo, el pivot longer y pivot wider, con lo que movíamos nuestra base de datos, reacomodábamos, está en TidyR. Aquí GT Summary tampoco tiene su hexágono, pero digamos está basado en GT. Y hoy vamos a ver otra serie de paquetes, ¿no? Bien, entonces el factor de expansión es un ponderador, ¿no? Entonces, por eso cuando sacamos la media ponderada, es que estamos tomando en cuenta esos pesos, ¿no? Entonces, el factor de expansión es un ponderador que se aplica a cada unidad de estudio, entonces a cada renglón de mi base de datos para obtener una estimación poblacional. Y, por ejemplo, se puede interpretar como la cantidad de unidades en la población que representa cada unidad de la muestra, ya sea vivienda, hogar o persona. En este caso, si ustedes revisan la encuesta del ENOE, van a encontrar que hay un solo factor de expansión que se considera a nivel de cada individuo. Pero hay otras encuestas donde ustedes pueden encontrar en la base de datos diferentes factores de expansión, y ahí va a depender de si ustedes están hablando de la vivienda, del hogar o de alguna población específica. Por ejemplo, si ustedes bajan la ENADID, la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, ahí van a encontrar que hay un factor, por ejemplo, para los hogares, para las viviendas, y un factor incluso para las mujeres entrevistadas en la parte de fecundidad. Entonces, van a tener diferentes nombres. Entonces, porque hay diferentes consideraciones metodológicas de cómo se tomó la muestra. Entonces, no se asusten si ustedes en una encuesta ven más de un factor de expansión. Una de las razones por la que a mí me gusta la ENOE también es porque es como simple en ese sentido, que solo hay un factor. En otras encuestas ustedes pueden encontrar eso y entonces ustedes se tienen que preguntar, ¿voy a presentar datos que son de vivienda, que son de hogar o que son de persona, ¿no? Les decía yo ayer que los factores de expansión se describen como el inverso de la probabilidad de selección de la muestra. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una muestra que ustedes ven que cada persona vale 5, la probabilidad de ser seleccionada sería el inverso. El inverso multiplicativo es voltear
lo que estaba en el numerador al denominador y entonces la probabilidad es 1/5. Si ustedes suman todas esas probabilidades de selección, eso debería de sumar 1, ¿no? Porque las probabilidades suman 1. Y si ustedes suman todos los factores de expansión, les tiene que dar el tamaño poblacional, ¿no? Entonces, eso es un factor de expansión. Nos va a servir para mostrar los datos. En general, nosotros, si estamos haciendo un análisis descriptivo, vamos a utilizar los datos expandidos, que les decimos, los datos ponderados. Si nosotros estamos haciendo un análisis de inferencia, ustedes no deben de incluir el factor de expansión, ¿sí? Porque por lo general, si ustedes a veces lo quieren incluir en algunas estimaciones, estarían ustedes diciendo que tienen un tamaño de la muestra más grande que el que realmente tienen. Esto en R es menos común porque no es tan fácil incluir el factor de expansión en algunos procesos de inferencia, pero en otros paquetes estadísticos, como en Stata o en SPSS, a veces nos dan ganas dejamos, por ejemplo, en SPSS dejamos la base ponderada y empezamos a hacer el análisis de inferencia. Ahí, ¿qué va a pasar? Que yo le voy a decir, me va a dar todo significativo, porque voy a tener una muestra súper grande, ¿no? Porque voy a tener los datos, porque el programa va a decir, que tienes una muestra de 127 millones de habitantes de México. Entonces, claro, todo te va a dar estadísticamente significativo. Ya vimos que una de las cosas fundamentales para la inferencia es el tamaño de la muestra. Y si yo le digo, si dejo los datos ponderados, va a pensar que tengo los datos poblacionales. Una manera de incluir el diseño muestral es como lo hicimos con el diseño complejo, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que yo les dije que también esto tenía sus salvaguardas para cuando ustedes están haciendo análisis estadístico en términos de, sobre todo, la verificación de supuestos y la corrección de los mismos? Entonces, esto nos va a crear problemas. Entonces, como gran regla general, a veces, bueno, elementos descriptivos, tablas, medias, vamos a intentar hacer ponderadas, pero el análisis de la inferencia, como necesitamos el tamaño de la muestra como elemento fundamental para saber si yo puedo decir cosas sobre la población, no vamos a incluir el factor de expansión, ¿sí? Entonces, es un poquito para retomar algunas de las cosas que vimos el día de ayer, ¿no? Bien, el día de ayer, en la última hora, terminamos con la parte de mínimos cuadrados ordinarios. No, quizás no se los presenté así, pero esa línea que nosotros dibujamos se llama línea de mínimos cuadrados. Cada puntito que nosotros dibujamos en ese grafiquito era un individuo que nosotros observamos en la muestra. Entonces, la línea de mínimos cuadrados lo que dice es que para cada uno de esos puntitos nosotros vamos a encontrar una distancia de cada punto con respecto a esa línea. La distancia que será mínima, entonces esa es la distancia que define una línea de regresión de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, si nosotros sacáramos esas distancias, nosotros tendríamos distancias positivas y distancias negativas. Ustedes saben que, por ejemplo, y al igual que cuando estimamos las varianzas, para eliminar ese proceso, lo que hacemos es elevarlo al cuadrado. Entonces, porque en general, nosotros por definición de esta línea de mínimos cuadrados, si sumáramos esta distancia, sería 0. Entonces, para ver realmente cuál es una distancia sin que incluya lo positivo y lo negativo, lo vamos a elevar al cuadrado. Y esos cuadrados entonces van a crear áreas, y esas áreas van a ser las mínimas posibles que existen entre cada puntito y la línea recta, ¿no? Acá, déjenme ponerles un regalito en el chat. Porque, bueno, si uno de mis libros favoritos para estos elementos de modelos estadísticos, pues yo sé que a ustedes les va a sonar así como, ay no, pero ¿por qué econometría? No, pero el libro de Introducción a la Econometría
de Woolrich, ¿no? Para mí ese es un libro fundamental y yo tengo digitalizado los primeros 2 capítulos que cubren buena parte de lo que vamos a ver hoy. Déjenme, se los paso por acá. Bueno, es un libro completo, se los puedo pasar. Entonces, Woolrich empieza con diferentes terminologías. A lo largo de la clase de ayer, quizás ustedes me oyeron diciendo de diferentes maneras para referirme a las mismas cosas. La variable dependiente, o Y, nuestra variable de respuesta, muchas veces le dije variable de respuesta. Entonces, ustedes pueden encontrar diferentes sinónimos, o también si ustedes están escribiendo ya los resultados, a lo mejor no quieren ser tan repetitivos, entonces aquí un listado de sinónimos, ¿no? Estadísticos, para no decir siempre la variable dependiente, la variable dependiente. Entonces, es la variable dependiente, variable explicada, porque pues va a estar explicada por una variable explicativa, variable de respuesta, variable predicha, regresando, y por otro lado, cuando tenemos una variable independiente, vamos a tener también que le podemos decir variable explicativa, de control, predictora o regresor. Quizás esa última es menos utilizada en el ámbito general, pero sí la usamos mucho en estadística. Entonces, esta es la línea de mínimos cuadrados, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, esto en estadística descriptiva, se puede ver, y nosotros lo hicimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de la línea de mínimos cuadrados? Es que cada puntito, entonces yo dije que va a tener su distancia. Este puntito pasa por encima, ¿no? Entonces, esta línea es la línea que ajustamos, y entonces esta línea estaría subestimando a este puntito, ¿no? Porque yo digo, a un valor de 15 le correspondería este valor de Y, pero en la línea está más abajo, entonces hay una distancia, ¿sí? Sobre la línea no pasan todos los puntos, ¿no? Entonces, acá hay una distancia. La línea de mínimos cuadrados significa que esto yo lo vuelvo un cuadrado, y a esto yo lo vuelvo otro cuadrado, y entonces voy sumando todos estos cuadrados, y esa línea va a minimizar esos cuadrados, o sea, literalmente es un cuadrado, ¿no? Entonces, es una línea que pasa por ahí, ¿no? Con respecto a cómo ustedes pueden ver, aquí quizás no se ven algunas líneas aquí que se ven muy chiquititas en la pantalla. Entonces, esa línea, ese proceso de minimización, que es un proceso de optimización matemática, me va a dar como resultado estos estimadores que a nivel muestral a veces le llamamos A y B, pero como para cuando nosotros estamos ya hablando en inferencia, la letra griega de A sería alfa, y para nosotros alfa ya es otra cosa. Entonces, a veces pues le vamos a poner ya aquí a este le vamos a poner beta 0 y a este beta 1, ¿no? Y así vamos a ir metiendo diferentes valores, ¿no? Entonces, si yo hago este proceso matemático, voy a tener estas fórmulas, ¿no? Estas fórmulas provienen de ese proceso matemático donde yo hice una minimización, que si ustedes se acuerdan un poquito de su matemática, un proceso de optimización siempre significa sacar la primera derivada e igualarlo a 0, ¿no? No lo vamos a hacer, no lo vamos a comprobar, pero acá entonces nosotros obtenemos esto. Entonces, si ustedes ven, esta R es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación mide el grado de fuerza de la relación lineal entre estos puntitos, ¿no? Entonces, la pendiente siempre va a estar definida por el tipo de correlación que hay, ¿no? Y además, también es función de las desviaciones estándar de nuestras variables. Entonces, por un lado tenemos el coeficiente de correlación, y por el otro lado tenemos el cociente de
esas desviaciones. El coeficiente de correlación no tiene unidades, va desde -1 hasta 1, si ustedes se acuerdan de sus clases de estadística descriptiva. Entonces, lo que tenemos es que -1 sería una línea completamente así, esta es correlación de -1, y la correlación de 1 sería una línea estrictamente positiva, ¿no? Entonces, y que todos los puntitos entonces se verían como súper bien definidos, ¿no? Una correlación muy fuerte es realmente lo que más me acerca a la unidad, tanto en términos absolutos, ¿no? Entonces, se va viendo súper bien dibujado, ¿no? Y acá, este elemento, no tiene, estos elementos, las desviaciones, esto va a ir en términos de la variable y y esto en términos de la variable x. Entonces, claro, por eso es que nosotros siempre vamos a leer la pendiente como un valor que está definido por nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. El coeficiente, aquí este tampoco se ve, el coeficiente del intercepto, que es este valor de acá, es el valor medio de mi variable dependiente menos este valor multiplicado por la media. Este siempre va a estar en términos de mi variable dependiente. Entonces, así es como funciona la línea de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ver si esta línea, pues, la podemos pasar a términos poblacionales. Entonces, cuando nosotros ajustamos nuestra línea recta, como lo hicimos el día de ayer, vamos a tener esas distancias, ¿no? Nosotros ya dijimos que esa línea minimiza y esa línea no pasa por todos los valores. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es, y algo que va a ser fundamental para verificar los supuestos, es el concepto de error, que ustedes también lo pueden encontrar como residuales en algunos textos. Y ¿por qué Woolrich utiliza una U? Es porque son los no observables, los unobservables. Se me va a trabar la lengua en el inglés, ¿no? Por eso la pueden encontrar como una U, como una E, ¿no? Entonces, nosotros vamos a comparar mi valor real, mi valor observado, contra el valor calculado. El valor calculado va a venir de que yo, bueno, agarré mi regresión, ocupé los coeficientes que me da la regresión, y entonces yo obtengo un valor calculado de y, que es el que justamente pasa por la línea recta, ¿no? Y este es el valor que yo realmente vi de y, ¿no? Este es el puntito que yo vi, esta es la persona a la que yo entrevisté, este de acá. Y esta es la que yo estoy calculando con mi modelo. Esa diferencia es lo que nosotros llamamos error o residual, porque es, digamos, la comparación entre lo que predice mi modelo y lo que realmente ocurrió, ¿no? Entonces, nosotros vamos a esperar ciertos resultados acerca de estos errores, ¿no? Entonces, uno de esos es que si ustedes suman todos los errores, yo voy a esperar a que sea cercano a 0, ¿no? Al final del día, nosotros con esta línea de regresión no estamos estimando cualquier cosa, estamos estimando el valor esperado de mi variable dependiente. Entonces, estamos prediciendo más allá de valores específicos, de individuales, lo que estamos prediciendo es el valor promedio que tendría y dado un valor x. Entonces no va a pasar por todo eso, ¿no? Pero sí voy a querer que todos esos errores predigan, por lo menos en promedio, los valores de y. Entonces esos errores, si yo los sumo, deberían de estar muy cercanos a 0 o ser 0, ¿no? Entonces, aquí viene el chiste de los economistas que se fueron a cazar, no sé si se lo saben, y entonces se fueron así, ¿no? Y entonces estaban los patitos, ¿no? Y entonces un economista agarra, ¿no? Es un chiste que ya peta, ya no, ya, pero a mí me lo enseñaron en mis clases de econometría. Entonces, vale con un economista y entonces le tira al patito, ¿no? Y se equivoca 10 metros a la derecha. Va el otro y entonces se equivoca 10 metros a la izquierda. Y entonces empiezan a saltar los dos economistas y dicen, le dimos, porque en promedio le habían dado, ¿no? Entonces, o sea, no estamos viendo, no vamos a predecir los puntitos, pero sí el valor promedio, ¿no?
Entonces, esto en términos es que nosotros estamos encontrando el valor esperado de mi variable dependiente. Entonces, aquí para cada valor de X, digamos que yo voy a tener la línea recta va a pasar por el valor esperado de Y, ¿sí? Claro que entonces nosotros sabemos que aquí, como en cualquier distribución, tomando en cuenta además que nosotros hemos tomado una muestra de todas las muestras posibles, pues va a haber una dispersión de todos los valores que podría tomar Y a ese valor de X. Nuestra línea recta va a pasar por ese valor medio, ¿sí? No por todos los valores de Y. Entonces, eso es bien importante porque después, después ustedes van a encontrar que hay modelos que no necesariamente pretenden pasar por el error, por el valor esperado de Y, sino que, por ejemplo, hay modelos que se llaman regresiones cuantílicas que quieren pasar por la mediana o que quieren pasar por el percentil 1, por la parte de arriba de la distribución. Pero, digamos, la mayor parte de modelos casi siempre van sobre los valores esperados. Que ustedes saben que en términos prácticos un valor esperado es la media, ¿sí? Entonces ahí está el mismo dibujito. Y bien, acá, si ustedes quisieran hacer a mano y despejar los valores, aquí está. Nosotros si tenemos, entonces, si ya definimos que el error es mi valor verdadero de Y menos el valor obtenido y lo elevamos al cuadrado, y nosotros sabemos que Y se define de esta manera, entonces si nosotros hacemos esos despejes, vamos a encontrar la línea de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces ya ustedes hacen la línea que minimiza esos errores. Bien, como les decía ayer, nosotros vamos a tener dos tipos de ajuste, el ajuste global y el ajuste, digamos, específico para cada variable. En el caso del ajuste global, nosotros vamos a medir esto en términos de la suma total de cuadrados, porque al final, digamos que aquí hay una convergencia entre lo que nosotros queremos hacer con un modelo estadístico, que es explicar la varianza de mi variable, ¿no? Mi variable varía, pero yo lo que quiero saber es por qué varía, ¿no? Eso es lo que nosotros intentamos hacer con los modelos estadísticos. Entonces, hoy nuestra ANOVA se va a parecer mucho a la que vimos con un factor que era una variable que está definida por niveles, pero nosotros lo que vamos a tener es la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados del error, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener la parte que está siendo explicada por mi modelo de regresión, por esa línea recta que tanto me está explicando cómo se comporta Y, ¿no? Y por el otro lado, vamos a tener esa parte que no está siendo explicada por esa línea recta, ¿no? Entonces, igualmente, si yo digo que esta línea recta sí me está definiendo mucho de la variación de Y, entonces yo voy a querer que la parte que ya el cuadrado medio que proviene de la suma de cuadrados de la regresión, pues sea más grande que la varianza del error, ¿no? Entonces, igual nosotros vamos a tener una tabla ANOVA. Si nosotros estamos trabajando con una regresión simple, vamos a ver que los grados de libertad de la regresión, como solo hemos incluido una variable, van a ser 1, ¿sí? Y la del error, entonces, va a ser n menos 2 y el total de grados de libertad va a ser n menos 1. Entonces, nosotros vamos a tener que esa suma de cuadrados de la regresión la dividimos entre 1 y la suma de cuadrados del error entre n menos 2. Si nosotros ya después, cuando tengamos otros modelos más complejos, vamos a ir viendo que este valor va a ir aumentando en términos del número de variables que nosotros pongamos, ¿sí? De tal manera que nosotros vamos a ir teniendo siempre acá, vamos a ir sumando el número de variables. Y eso lo vamos a ver ahorita que ajustemos ya otro modelo que no va a ser un modelo simple. Entonces, esta prueba o test F o prueba F que ustedes van a ver nos va a permitir comparar esas varianzas, ¿no? Entonces, igual nosotros vamos a querer
que la varianza del modelo sea mayor que la varianza de los residuos. Y por tanto, vamos a querer que sea mayor que 1, ¿sí? O que sea estadísticamente significativo. Como nosotros sabemos, la fuerza de aquí mismo, nosotros podemos encontrar este valor que nosotros ya estábamos viendo de la tabla NOVA, nosotros vamos a poder sacar el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación nos dice cuánto representa esa suma de cuadrados de la regresión sobre el total de la suma de cuadrados de nuestra variable. Entonces nos está diciendo el porcentaje de varianza. ¿Y por qué se llama R cuadrado? Porque de alguna manera es el cuadrado del coeficiente R que nosotros habíamos visto para el caso de la regresión lineal simple. Este coeficiente va a ir cambiando en términos de que nosotros vayamos poniendo más variables y entonces por eso vamos a tener dos tipos de coeficiente de determinación. Pero si ustedes se preguntaban por qué R cuadrado, es porque se parece mucho a ese R de la regresión. Y entonces básicamente, y lo vamos a encontrar nosotros con nuestro output cuando estemos en la parte práctica, como de la tabla NOVA, la suma de cuadrados de la regresión entre el total de la suma de cuadrados. Y esto nos va a dar el porcentaje de varianza explicada por mi modelo. Por eso nosotros lo podemos leer así. Si lo multiplicamos por 100, podemos decir el porcentaje de varianza explicada por el modelo. Entonces, esto va a salir también y por eso el R cuadrado es una medida de ajuste global, ¿no? Lo vamos a ver siempre que se va a ir comparando como una medida de ajuste global. Bien. Cuando nosotros veíamos, entonces, también teníamos nuestras pruebas de hipótesis con respecto a que si nuestros coeficientes son iguales o distintos de 0, ¿no? Entonces, esto era porque la pendiente de la recta podría ser 0 y entonces eso era lo que no queríamos. ¿De dónde salen nuestros coeficientes? ¿No? Ahí está. Entonces, acá nosotros, nuestro valor T me está hablando de mi valor hipotético de beta en la población. Y entonces el valor T va a ser igual a nuestro coeficiente menos 0 entre su error estándar, ¿sí? Esos valores T me están midiendo la distancia que existe entre mi coeficiente calculado y el 0 en términos de los errores estándar. ¿A cuántos errores estándar está? ¿No? Y en una, como es una regresión así, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que aquí va a estar el 0. Entonces, si ustedes tienen, acuérdense que esto más o menos a 3 desviaciones estándar está el 99% de los datos. Entonces, también vamos a querer que estos valores T sean muy, muy grandes, porque eso a mí me va a estar diciendo que mis coeficientes están muy alejados de 0, ¿no? Bueno, sobre todo para el caso del beta 1. Ya dijimos que el beta 0, que es el intercepto, no cambia tanto. Pero si ustedes el día de ayer no vimos que había un valor T y que había una probabilidad asociada. Estos valores provienen de acá. Y se los muestro de que aquí está el error estándar porque hoy vamos a hablar de algunos problemas que tenemos cuando nosotros tenemos datos que pueden estar afectando a estos errores estándar y qué correcciones podemos hacerle a esos errores. Entonces, muchas de nuestras estimaciones con respecto a mis coeficientes van a depender de los errores estándar de esos coeficientes que yo estoy calculando. Y van a haber problemas como la heteroceasticidad, que ya vamos a hablar qué es, y otros elementos que pueden estar afectando esos errores estándar. Y nosotros vamos a querer que esos errores estándar entonces sean robustos a ciertos problemas que nosotros podamos tener para que yo no esté diciendo que hay un coeficiente, que mi coeficiente es distinto de 0, pero yo no estoy tomando en cuenta el verdadero denominador que debería. Entonces, esto es un poquito de lo que vamos a ver más adelante. Con respecto a los supuestos, básicamente, nosotros vamos a tener que supuestos que tienen que ver con el proceso mismo de cómo nosotros estamos midiendo. Uno es que las variables se miden sin errores, que esto es algo que quizás cuando estamos usando información secundaria
podemos controlar o no, y esto tiene que ver un poquito más con el proceso de operacionalización y el proceso de campo, ¿no? Entonces, esto, digamos, no lo podemos controlar, ¿no? Esto es algo que nosotros, o sea, que ustedes pueden tener el modelo perfecto, pero si ustedes, hay un error en la medición en términos conceptuales, eso no hay modelo que lo vaya a corregir, no hay prueba que la vaya a corregir, eso ya no se puede. También vamos a asumir, ¿no?, que los predictores relevantes de la variable independiente se incluyen en el análisis. Ese es el sesgo de variable omitida, que no siempre es tan fácil de corregir, porque imagínense que nosotros decimos cuando ¿habré metido todas las variables relevantes? Híjole, eso es un poco complejo también de estimar. Y luego tenemos que el valor esperado del error es 0, que es esto, ¿no? El chistecito de los que se fueron a cazar, que nosotros queremos que en términos generales ese error sea muy cercano a 0. También vamos a querer que los errores sean homocedásticos. Homocedástico, esto como homogéneo, ¿no? Esto es igual, y cedasticidad tiene que ver con la varianza. Entonces, yo lo que voy a querer es que los errores sean constantes, ¿no? Que tengan una varianza constante a lo largo de los valores de mis variables independientes. Y esto lo vamos a poder ver también de manera gráfica o con pruebas de hipótesis. Luego, otro que nosotros no vamos a revisar tanto porque tenemos datos de tipo transversal, pero que quizás esto es más, más importante cuando estamos trabajando con series de tiempo o datos de tipo panel, es que no haya autocorrelación. O bueno, a veces también podemos tener autocorrelación espacial. Pero lo que quiere decir es que los errores de una variable de una observación no tienen que ver con los errores de otra variable, ¿sí? Cada variable es independiente y por tanto no hay un proceso de autocorrelación. Autocorrelación a veces está implicado de que, por ejemplo, el error mío depende del error del vecino, ¿no? Eso sería una autocorrelación espacial, porque a lo mejor a los dos nos está afectando algo que genera ese error de medición, ¿no? Entonces, vamos a ir verificando algunos de estos supuestos, ya sea con pruebas de hipótesis o de manera gráfica, ¿no? Entonces, además de esto, nosotros tenemos que la homocedasticidad y el error y su valor esperado, lo que nosotros vamos a querer, y muchas veces lo vamos a escribir así, o con la E o con la U, vamos a querer que estos errores se distribuyen como una normal. Entonces, con media 0, vamos a poner ahí, y con una varianza constante. Ahí está. Ahí. Esto es ese que quizás es el más importante. Y cuando yo tengo más variables, también no voy a querer, además de este proceso de autocorrelación de los errores, es que no haya multicolinealidad. Y ya vamos a hablar de qué es eso. Bien, bueno, me voy a quedar ahí. No sé si alguien tiene alguna duda de todo lo que acabo de hablar. No. Bien. Entonces, A nos mí no me vamos a ir. queda claro cuál es el error. El Perdón, error, Ana. No, el concepto de homocedasticidad del error. sí. Déjenme salirme de acá. Lo que vamos a tener nosotros es que en los procesos homocedásticos, si nosotros graficáramos esos errores, a ver, déjenme copiar esta imagen.
Se ve toda pixeleada, pero bueno. Este, eh, vamos a ver unos gráficos donde nosotros vamos a graficar, por ejemplo, los valores de X, de alguna variable o de nuestra predicción. Y nosotros en un proceso homocedástico tendríamos que ver que hay una varianza constante a lo largo de los valores. Entonces quisiéramos cosas que se vean así como una nube de puntos. Si nosotros empezamos a ver formas de este tipo que se van ampliando, entonces eso significa que nuestros valores, nuestros errores pueden ir cambiando en términos de ciertos valores de X o de ciertos valores de Y, de lo que estamos prediciendo de Y. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que entonces, yo no podría hacer una inferencia tan clara porque esta varianza va cambiando y tiene ciertas formas funcionales. Aquí nosotros vemos que desde cierto valor empieza a ser el error más grande. Entonces, eso lo que va a determinar es que nuestra predicción de esa línea recta, entonces, no va a tener como una constante a lo largo de todas sus predicciones, sino que se va a ir ampliando, se va a ir disminuyendo. Entonces, nosotros sí quisiéramos que fuera homocedástico, es decir, que nuestras predicciones fueran teniendo como las mismas distancias, ¿no? Entonces, eso es la homocedasticidad. Es una cosa, la heterocedasticidad es súper común en datos de tipo transversal cuando nosotros estamos trabajando con encuestas, porque tenemos tantos grupos. O sea, imagínense, por ejemplo, la predicción de los ingresos que yo puedo hacer en espacios de la población donde los ingresos son más constantes entre sí. Entonces, es muy probable que mis predicciones para ciertos niveles de ingreso, yo tenga errores de cierto tamaño, pero imagínense, a la medida que voy ascendiendo o descendiendo en los niveles de ingresos, es probable que mis errores vayan aumentando. Entonces, ese proceso se llama heterocedasticidad. Como tiene que ver con la varianza y los errores, esto va a afectar, por ejemplo, mis pruebas T que yo haga sobre mis coeficientes. Entonces, se pueden calcular, eso sí, se han desarrollado diferentes errores estándar que ya no son, que son robustos a este proceso de heterocedasticidad. Entonces, esto afecta directamente la varianza de nuestras estimaciones. Entonces, por eso es un problema, ¿no? Pero es un problema que se puede corregir y vamos a aprender a corregirlo el día de hoy. No sé si con eso te quedó más claro, Adriana. ¿Era yo? Pero sí, Perdón, sí, sí me quedó perdón. claro, Ana, gracias. No, es que solo vi la... Ahí está. Listo. Entonces, vamos a pasar a lo práctico. Entonces, vamos a entrar a nuestro RStudio Cloud. Y vamos a entrar a nuestro proyecto. Bien. Si ustedes se fijan, acá en el sitio, ya tenemos nuestra última práctica. Hoy solo vamos a trabajar con los datos de la ENOE, porque hay algunos paquetes que sí nos quitan un poquito de memoria, entonces vamos a hacerlo. Vamos a cerrar todo. Bueno, voy a dejarla, vamos a limpiar todo aquí, todo acá, porque vamos a hacer muchos gráficos para verificar los supuestos. Yes. Bye, 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 bye. Todo se fue, todo está limpio. Maricondo estaría muy feliz. Hasta voy a hacerle un restart, ¿no? Voy a abrir la 3 porque voy a copiar mi encabezado, porque ya saben que soy aragán. Y solo le voy a poner práctica 4. Le voy a cambiar la fecha. Hoy estamos a 14. Y los paquetes van a cambiar un poquito.
Vamos a poner, pues estoy poniendo los que ya, aunque no estamos usando, pero que usamos en clases pasadas. Y les voy a contar los que he puesto acá, para qué sirven. Bueno, CAR, que no lo usamos ayer, pero es para, este nos va a servir para verificar supuestos y posestimaciones. SJPlot nos va a servir para graficar modelos y sus efectos. JTools es una chulada que nos va a permitir también presentar los modelos en otros formatos, quizás más convencionales. También nos permite rápidamente hacer correcciones de los errores sin tener que calcular otro modelo. Nos va a permitir hacer gráficos de modelos también. O sea, es que esto es bastante, es un gran paquete. Y también nos va a servir para tablas de modelos. Este es una dependencia de JTools. Este es el que calcula exactamente cuando tenemos problemas de homocedasticidad. Este nos calcula los errores heterocedásticos, hace una corrección que se llama la corrección de sándwich. Entonces, por eso se llama sándwich el modelo. Pero no lo van a ver que nosotros lo vamos a llamar, pero JTools lo necesita, entonces hay que instalarlo. Igual con Hogstable, es otra dependencia de JTools, que como ustedes ven, dice table, que es para poder hacer las tablas. Bien. Entonces, esos son los paquetes que vamos a usar el día de hoy. No todos tienen su hexágono. Y vamos a cargar nuestra base de datos. Y hoy, como ya a todos les quedó claro cómo hacíamos los filtros, voy a hacer el filtro ya aquí desde el inicio, ¿no? O sea que a mi base la voy a filtrar no solo ya por, ¿se acuerdan que habíamos... ahí, creo que JTools y el sándwich no lo tenía instalado. Es que estaba ahí en la disyuntiva si usar JTools o no. O usar, es que hay muchos paquetes. Estaba pensando en darles Estimate R, pero creo que JTools está más fácil. Ahí está. Ay, no. Acuérdense que aquí datos y datos. Bien, una vez cargados los paquetes, cargamos nuestra base y hoy voy a hacer desde el principio mi filtro de los ingresos de la clase 2 y de los años de escolaridad que tienen missings, ¿sí? Ahí. Para ir haciendo mis modelos de manera más simple. Ahí está. Bien. Voy a guardar esto y le voy a poner práctica 4. Y pónganme ahí un chequecito si ya todos tienen ya la base con 3.207 observaciones, para que además fuera más chiquita también. Que hoy vamos a hacer cosas que vamos a ir revisando ahí nuestra RAM. Cuando ya todos estén ahí, me ponen un chequecito para que empecemos. Aquí tengo algo en el chat.
la tienen acá, ¿no? Para poner la base, está ahí. Lo que pasa que acá cuando lo subí, como subí el zip se desipió. Y ya tenía hecha la carpeta de datos, entonces... Y ahí. Bien. Uno de los elementos que nosotros también se puede considerar uno de los supuestos. A mí me gustan mucho los supuestos de Gauss-Markov, como lo plantea Ulrich, es que existe una relación lineal en los parámetros, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que en la población nosotros asumimos que hay una relación lineal. Entonces, primero, no hemos visto cómo se saca la correlación, hemos hablado de ella, la hemos visto en los gráficos, pero no hemos visto cómo se saca. Tanto la correlación como también se puede encontrar con elementos de base, así como su prueba de hipótesis. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá yo ya no tengo que hacer demasiados filtros, pero sí voy a decirle, bueno, parto de mi variable y le digo que con esa base que yo ya tengo, que me haga la correlación. Ay, el enter, no voy a tener que cambiar el enter a este teclado. Hay una variable que se llama core, que me va a dar a mí la correlación, por ejemplo, entre la variable que yo ya había visto, mi variable Y, que son los ingresos por hora, y mis años de escolaridad. Ahí está. Y esa es de punto 33. Vean que aquí yo también puedo ver cómo cambia esta correlación si yo pongo los valores logarítmicos. Ven que aumenta la correlación, ¿no? Entonces, este es with y aquí la variable correlación. Dado que ya mi base está filtrada, también ustedes podrían hacerlo en términos de base con... Por default, esto nos va a dar una correlación lineal, ¿sí? Si ustedes se van a la ayuda, van a ver que también hay otros tipos de correlación que pueden ser interesantes, pero que no son realmente lineales. Nosotros le podemos pedir 3 tipos. La de Pearson, que es la que estamos utilizando, que es la correlación lineal, la de Kendall y la de Spearman. La de Kendall nos va a servir sobre todo si tenemos datos de tipo ordinal, porque está basado en la junta de pares. Y la de Spearman es si ustedes ven una correlación que no sea estrictamente lineal, pero que sí es monótona. A monótona no me refiero a que sea aburrida, sino que monótono le decimos en matemáticas a algo que siempre, que es monótono porque siempre está creciendo o siempre está bajando, pero no necesariamente lineal. O sea, no se ve como garigoleado. Entonces, si ustedes quisieran modificar un poquito su tipo de correlación, aquí lo pueden hacer, pero por default, y la que estamos utilizando nosotros para la correlación lineal es la de Pearson. Entonces, muy parecido a esto, nosotros vamos a poder encontrar qué tanto tenemos una correlación que podemos hablar también en la población, ¿no? Entonces, esto, aquí le voy a poner correlación. De Pearson es este. Y una prueba de hipótesis también podemos hacer nosotros con estos elementos. Ya les pego esto. Entonces,
¿Cómo vamos a hacer la prueba de hipótesis? Como mi base ya tiene todos los filtros, no necesito ponerle hoy todos los filtros, también lo puedo hacer con with para que me agarre el pipe. Y le voy a decir, hazme una cosa que se llama core test. O sea, core.test. Y voy a poner los mismos valores. Voy a utilizar ya los de logaritmo para que veamos cómo se mantiene esto para acá. Si ustedes se fijan, acá es un estadístico de t que se calcula en términos de la función, en términos del valor de la correlación y el tamaño de la muestra, ese coeficiente de t. Y sí, Stephanie. Ana, es que fíjate que cargué la base, pero tengo 12,706 observaciones y no me están saliendo como no sé por qué. Ah, porque quizás no hiciste esta parte del filtro. Ah, claro. Gracias. Yo ahorita ya dejé a los trabajadores y así. No, Ok, es mi ok. error porque debería haberle cambiado el nombre, ¿sí? Ok. Sí, porque eso puede causar confusiones, pero... Ok, ok. ¿Puedes compartir esta parte en el chat? Sí, ya lo puse y también... Ah, ok. Ah, genial. Gracias. Que ya le quité todos esos filtros que veníamos haciendo para que nos concentremos en nosotros. Listo. Gracias. Bien, entonces hoy sí ya te debería dar todo. Entonces, si ustedes ven acá, nosotros también tenemos hoy una prueba de hipótesis. Entonces, esta prueba de hipótesis nos estaría diciendo cómo esta correlación se observa en la población. Entonces, una de las cosas que a veces nos confundimos es entre una correlación estadísticamente significativa y una correlación fuerte. La correlación, la magnitud de la correlación tiene que ver con cómo se va dibujando claramente la línea, ¿no? Y en términos a veces de la muestra, nosotros podemos tener correlaciones muy fuertes, pero a veces no tenemos información suficiente para pasarlo hacia la población, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, la significancia va a tener que ver con que la correlación sea distinta de cero, es decir, que acá lo que yo voy a tener acá es que mi hipótesis nula, como aquí no me sale rho, es que rho, que es una cosita así, que es R, es el número, la letra griega de la R, de la correlación, o sea, la correlación en la población es igual a cero, y la hipótesis alternativa es que rho es distinto de cero, ¿sí? Entonces, si yo rechazo esta hipótesis, estoy diciendo que la correlación es distinta de cero. Entonces, una cosa es que la correlación sea fuerte porque es muy cercana a 1 o menos 1, y otra cosa es su significancia estadística en términos de la población, ¿sí? A veces se confunden esos dos elementos, ¿sí? A veces tenemos correlaciones no tan fuertes que son estadísticamente significativas porque tenemos información de que esta correlación se sigue manteniendo distinta de cero para la población, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes, ¿sí? Eso es una cosa que a veces confunde, ¿no? Porque en términos como coloquiales, algo significativo es algo fuerte, ¿no? Es que es como es my significant other, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Y por eso debe ser grande, ¿no? Aquí son dos elementos diferentes. Yo sé que es como contraintuitivo de todos los que nos han enseñado a saber. Entonces, bien. Entonces, esto nosotros lo podemos ver un poquito como ya, si nosotros vemos que hay correlaciones que son, digamos, que son importantes, pero que además son significativas, entonces esto nos ayuda a nosotros a verificar que nosotros tengamos elementos para meter estas variables a los análisis estadísticos. Si ustedes se acuerdan, en nuestra práctica 2, creo que era, no, práctica 1, no, sí, en la 2, que hicimos...
Este gráfico de Gigi Gali, si ustedes ven, además de darnos la correlación, nos daba unas estrellitas, ¿no? ¿De dónde salen esas estrellitas? Pues Gigi Gali estaba haciendo esta prueba, ¿sí? Entonces Gigi Gali ahí me hizo, además de calcularme la correlación, también me calculó la significancia estadística. Entonces cuando ustedes vean este gráfico de acá, entonces dicen, estos asteriscos, ¿qué me quieren decir? Mire, que es significativo al 0.001, ¿no? Porque eso es lo que mantenemos. Entonces, esta correlación, si ustedes ven, es chiquita, ¿no? La correlación que existía entre los ingresos y la edad. Es chiquita, pero es significativa, ¿no? ¿Sí? Este era ingresos y este era edad, sí. Entonces, es una correlación pequeña, pero que en la población es distinta de cero, ¿sí? Entonces, no estaría mal que nosotros estamos modelando los ingresos, metiéramos la edad. Quizás no tiene una súper mega pendiente, pero sí tiene una capacidad explicativa, ¿sí? Entonces, así nosotros podemos ir viendo. Entonces, hoy sí ya sabemos que me da todo este gráfico de acá que hicimos hace ratos, ¿no? Bien. Me voy a mi práctica anterior. Bien, entonces, hoy sí, ya que tenemos nuestra prueba de hipótesis de la correlación, a este también ustedes le pueden aplicar su tidy si no les gusta lo ceremonioso y si ustedes son super tidies, acuérdense que pueden guardar siempre esto, lo pueden guardar en un, lo voy a poner, ¿cómo le puse yo aquí? Cortest, así de simple. Lo pueden guardar en un objeto y después decirle, dame esta versión en tidy, ¿no? Bien, vamos a volver a hacer nuestro modelo. Miren, hoy sí se los escribí así bonito, ¿no? En fórmula y todo para que no. Vamos a hacer hoy nuestro mutate, ¿no? Como ya vimos, pues no es como súper bien comportada, así como que uno digamos, híjole, normal, ya vimos que no es. Pero hoy sí vamos a hacer, si ustedes quieren hacer una transformación y quieren que quede, pues van a hacerlo con mutate. Yo aquí estoy creando una variable que se llama log de los ingresos por hora, que es el log de los ingresos por hora. Entonces aquí yo ya tengo a mi variable para ir haciendo mi código más simple. A veces, aunque podamos poner log, a veces pues queremos hacer más rápido. Entonces vamos a hacer un repaso de nuestro modelo simple que corrimos ayer. Y vamos a hacer nuestro modelo. Nomás que hoy le puse modelo en español porque dije, ¿qué es eso de llamarle model? Muy gringo, ¿no? Entonces, modelo, y tengo mi logaritmo de los ingresos contra mis años de escolaridad, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestros resultados, que nos dan igualitos que ayer, ¿no? Entonces, lo prometido es deuda. ¿De dónde sale este valor T? Sale de ese estimador, en que yo le digo que mi estimador menos 0 lo divido entre su error estándar. ¿Sí? Entonces, este valor T es el que me da esta probabilidad. Lo mismo con el de abajo. Menos 0, es decir, que yo estoy haciendo esta parte que les mostré por acá, ¿no? Así. Menos 0 entre el error estándar. Me dice a cuántos errores estándar
está mi estimación del 0, ¿no? Y eso entonces lo puedo traducir en probabilidades. Si ustedes ven, entonces también acá nos habla de los residuos, ¿sí? Me dice cuáles son mis residuos. Si ustedes ven, la mediana es cercana de 0. Me dice, este es el comportamiento de esos residuos. Que también nosotros quisiéramos que en la medida en que nuestros puntitos estén más cerca de nuestra línea recta, pues toda esa distribución va a ser cada vez más chiquita, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos aquí el error estándar de los residuos, ¿sí? Esta es la desviación estándar de los residuos. Si nosotros calculamos los errores y le sacamos su error estándar, pues va a ser eso. Si le sacamos su desviación típica, es esa, ¿no? Entonces, eso me ayuda a mí a ver, yo quisiera que en la medida que yo voy mejorando, incluyendo variables, que este error se fuera haciendo cada vez más chiquito. También se puede ver como una medida de ajuste, porque si todos esos puntitos están como súper lejos de la línea recta, pues la línea recta no me está explicando tantísimo esa variación. Yo lo que voy a querer es que esté más cerquita, ¿no? Y aquí está el R cuadrado, que nosotros dijimos que podemos leerlo en términos de, la varianza. Ah, perdón, era el R cuadrado ajuste. Este es el R cuadrado, que es el 16%. Entonces, imagínense, una sola variable, que son los años de escolaridad, explican el 16% del logaritmo de los ingresos. No es poco. En ciencias sociales, encontrar modelos que te expliquen el 50% de una variable es súper difícil, ¿no? Porque el mundo es tan complejo, tan multidimensional, que es súper difícil, ¿no? Entonces, esto es bastante alto. Y cuando nosotros tenemos más de una variable, en lugar de leer vamos a leer porque penaliza por el número de parámetros, porque el R cuadrado puede ir aumentando en términos que vamos metiendo más variables, pero se debe penalizar de que cada vez estamos usando más variables. Y aquí está nuestra prueba F. Vamos a ver de dónde sale ese R cuadrado, ¿no? Ahí, ¿qué hice? Como aquí veo muy chiquito todo. Con la ANOVA, entonces, vamos a sacar mi modelo. Ahí está. Aquí está mi suma de cuadrados, ¿no? Entonces, voy a ver si sí llego a esos 16. Le digo, ok. Esto entre, como aquí no me da la suma, voy a hacerla yo, para sacar la suma total de cuadrados, que va a ser igual a la suma de la regresión y la suma de cuadrados de los residuos. Ay. Es que se puso un número, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está el 16.16. Entonces es realmente el porcentaje de la varianza que estoy explicando de esas distancias al cuadrado de mi valor con respecto a su media, ¿no? Entonces estoy explicando el 16% de la varianza con este modelo y eso sale allí también de esa ANOVA. Y todo lo que sale como de la ANOVA, pues le vamos a llamar el ajuste global. Bien. ¿Todo bien hasta ahí? Con el repasito de la clase pasada, porque vamos a pasar a lo que no vimos ayer, que son los diagnósticos. Pero vamos a dar un recesito de 10 minutos ahorita. Pero no sé si hasta ahorita hay alguna duda. ¿A todos les ha salido todo? Bien. Maravilloso. Entonces, Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, voy a ponerles musiquita de esa para que se relajen y nos vemos en 10. Bien, vamos a continuar. Entonces, nos quedamos acá revisando nuestro modelo y hoy ya vamos a hacer los diagnósticos, ¿sí? Entonces, vamos a poner diagnósticos. Los diagnósticos les llamamos a evaluar los supuestos del modelo. R, por default,
me da con plot. Ustedes se acuerdan que con plot podíamos sacar un gráfico de barras, o sea, es de estos comandos listos que yo les había dicho que tiene R, igual que summary, que dependiendo de con qué lo alimente, es el que me da los resultados. Entonces, si yo le pongo plot modelo, ustedes van a ver, me dicen, pero no sacó nada. Vean aquí en plot. Vamos a ir viendo, hagan lo suficientemente grande. Y aquí nos dice en la consola, pégale a return para ver el siguiente gráfico. Entonces le voy a dar enter. Pero mi enter está medio chueco. Y entonces acá, este es un gráfico, por ejemplo, que me va a ver este proceso de heteroceasticidad y homoceasticidad, ¿no? Miren ustedes este grafiquito, lo que está haciendo es graficarme los valores que yo estoy prediciendo, o sea, estos fitted value, ustedes son estos Y gorrito que yo les dije que provienen de sacar la estimación de mi modelo, ¿no? De hacer la predicción. Decir que yo para cada valor de X que tengo en mi base de datos, la voy a multiplicar por su coeficiente y le voy a sumar el intercepto y ese es mi valor esperado, ¿no? Y aquí están los residuales, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos ver acá? Que esta línea fuera siempre recta. Si ustedes se fijan acá, hay una línea como grisecita, entonces esa quisiéramos que sería la línea. Nosotros vemos que acá es un poquito curva, ¿no? ¿Qué más nos está dando este gráfico? Nos está dando aquí un par de observaciones que me está marcando, oye, es que estas son las que se salen, ¿no? Entonces, sí vemos que este proceso es un poco como así, ¿no? En términos de cómo se comportan los errores contra lo que hemos predicho, ¿no? Entonces, no, pues pareciera que no tenemos una varianza tan constante. Igual, como esto es algo que pues genera conflictos gráficos, ¿no? Yo lo veo de una forma, entonces ya vamos a sacar una prueba de hipótesis, no se preocupen, vamos a sacar una prueba de hipótesis para ver si sí o no tenemos esto. Pero hay más gráficos. Si ustedes ven aquí, todavía me dice que le dé enter, entonces le digo, ok, ¿no? Entonces, acá